El tema de hoy yo lo quiero dedicar, mis hermanos, a responder una pregunta de suprema importancia para la vida de todo ser humano. Mire, usted puede ignorar una serie de cosas, pero bajo ningún concepto usted debe ignorar el asunto que vamos a considerar a partir de la noche de hoy. Porque un error en esto pudiera resultar en una tragedia de repercusiones eternas. Escuche lo serio que es este tema de hoy. Hay muchos asuntos que usted seguramente ignora y acerca de los cuales es totalmente indiferente y su vida no sufre ninguna consecuencia por usted no conocer esas cosas o por no poseer ningún interés en ellas. Por ejemplo, yo estoy seguro que si a usted se le pidiera que desarrollara el teorema de Pitágoras, probablemente usted se va a encontrar en un grave apuro, en un gran aprieto. O si se le pide que explique la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, su vida no sufrirá ninguna consecuencia por el hecho de usted no conocer esas cosas. Ahora, si usted ama su alma, usted debe esforzarse en conocer la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es esa pregunta, pastor? Una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un cristiano? ¿Es usted cristiano? ¿De verdad? ¿Qué es un cristiano? O si quieren ponerlo de otro modo, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, la palabra de Dios, cuando un hombre, una mujer, un joven o un niño pueden decir con toda propiedad, yo soy cristiano. Hermanos y amigos, cometer una equivocación con respecto a esto sería terrible, terrible. La Biblia nos advierte vez tras vez acerca del problema de muchos que se consideran cristianos sin serlo. Y lo que es todavía más terrible, nos enseña la palabra de Dios que muchos descubrirán su error cuando sea demasiado tarde. No solo nos enseña la Escritura que muchos están engañados, sino también que muchos seguirán engañados hasta el día del juicio. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que conoce y oye, no. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿cómo puedo yo saber que no pertenezco a ese grupo de hombres y mujeres que en el último día escucharán espantados el terrible veredicto de nuestro Señor Jesucristo, yo nunca te conocí? ¿Cómo puedo yo saber si soy o no un cristiano a la luz de la Biblia? Bueno, yo daré mi respuesta en 4 partes. Hoy pretendo ver 2 características y en el próximo día veremos las próximas 2. Pregunta, ¿qué es un cristiano? Bueno, he aquí nuestra respuesta. Número 1. Un cristiano, según la Biblia, es alguien que encara realistamente el problema de su pecado personal. Repito, ¿qué es un cristiano? Un cristiano, según la palabra de Dios, es alguien que encara realistamente el problema de su pecado personal. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio es una palabra compuesta que significa buena noticia, ¿no es cierto? El Evangelio es una buena noticia, pero es una buena noticia que comienza con una mala. Y si no entendemos la mala, tampoco vamos a entender la buena. Ahora, ¿cuál es la mala noticia que es el punto de partida del Evangelio? La mala noticia es que el hombre es pecador, que el hombre ha transgredido la ley de Dios y por consiguiente, si es juzgado por sus propias obras y por sus propios méritos, queda totalmente condenado. Ese es el punto de partida del cristianismo bíblico.
Miren, hermanos, amigos, si sacamos del vocabulario espiritual la palabra pecado, todo el mensaje bíblico se pierde y todo queda reducido a una maraña sin sentido. ¿Ustedes recuerdan cuando el ángel le avisó a José acerca del nacimiento de Cristo? Él le hizo saber que la vida y el ministerio de Jesús estaría estrechamente ligada a esta problemática humana del pecado. Escucha lo que dice Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que, mis hermanos, el cristianismo bíblico fue diseñado para los pecadores. Cristo dijo acerca de sí mismo y de su ministerio lo siguiente: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. ¿A quiénes vino Cristo a salvar? El ángel le dice a María: a los pecadores. ¿A quiénes llama al arrepentimiento? Cristo mismo dice: a los pecadores. Y eso, mis hermanos, es lo que distingue el cristianismo bíblico de todas las religiones del mundo. Fíjense, todas las religiones que el hombre ha inventado a lo largo de los siglos, incluyendo muchas dentro del reino del cristianismo, todas esas religiones han sido diseñadas para sacar todo lo bueno que supuestamente el hombre tiene dentro. Ellos parten de la premisa de que los hombres no están totalmente dañados por sus pecados, que hay en nosotros una semilla de bondad que si se cultiva adecuadamente, tarde o temprano dará su fruto. El hombre no es malo, nos dicen ellos. Otros llegan todavía más lejos en esto y nos dicen abiertamente y sin rodeos que el hombre tiene un Dios dentro de sí mismo y que lo que necesitamos es tener conciencia de ese Dios que todos llevamos dentro. Por ejemplo, estuve mirando cómo hace años atrás una famosa actriz norteamericana, Shirley MacLaine, dijo abiertamente: yo soy Dios. Ahora, Shirley MacLaine pertenece a ese movimiento de la nueva era que ha arropado en gran manera mucho de los Estados Unidos y que se introdujo a través de la música de los Beatles, recuerden, en los años 60. Ella dice: yo soy Dios. Y hubo otro defensor también del mismo movimiento de la nueva era que escribió en una de sus revistas lo siguiente: vosotros sois Dios. Yo sé que nuestra licencia de conducir dice otra cosa, pero ¿qué sabe de esto la Dirección General de Tránsito? Vosotros sois Dios. El hombre posee una enorme capacidad interna, pero él lo ignora. Termina la cita. Como alguien ha dicho, los seres humanos poseen un ser superior reprimido o escondido. He ahí, mis hermanos, el postulado esencial de la religión humana. El hombre ocupa un lugar central. ¿Y saben lo más triste de todo esto? Que mucho del evangelio que se predica en muchos púlpitos en el día de hoy no pueden hacer frente a esa filosofía diabólica por la sencilla razón de que parten de una premisa similar. Parten de la premisa de que hay cierto potencial en el hombre pecador. Ese es el problema del arminianismo. El arminianismo nos dice que todo hombre tiene la capacidad de escoger lo bueno con solo proponérselo. Hay capacidad en el ser humano para creer por sí mismo. Es el hombre el que da el primer paso y luego que el hombre toma la iniciativa, entonces Dios comienza a actuar. Pero el cristianismo bíblico parte de una premisa muy diferente, hermanos y amigos, porque de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, todo hombre que ha nacido, todo hombre que nacerá, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, aunque posea vida física, espiritualmente hablando, es un cadáver ambulante. Oye lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Yo no me inventé esto. Efesios 2:1 dice el apóstol Pablo
y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no agonizando como dicen los arminianos. El texto dice, estabais muertos. Y hermanos, los muertos no obran. Los muertos no obran. Allí no dice simplemente que el hombre está agonizando, allí dice que el hombre está irremediablemente muerto. Ese es el diagnóstico de Dios. El hombre está muerto. Óigame, no importa qué tan brillante y exitoso pueda ser en los asuntos académicos o en sus negocios, el hombre es un cadáver ambulante, el hombre sin Cristo. Todos hemos venido al mundo con un doble problema, hermanos, todos, un doble problema. Todos tenemos un mal récord y todos tenemos un mal corazón. ¡Qué diagnóstico más terrible! Todos tenemos un mal récord y todos tenemos un mal corazón. Todo lo que la Biblia dice acerca del pecado podemos resumirlo en estas dos cosas. Tenemos un mal récord, tenemos un mal corazón. Comenzando por el hecho de que somos el producto de una raza caída, todos nosotros entramos en el escenario de la vida con un récord en rojo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15:22 que todos hemos muerto en Adán. Adán cayó como nuestro representante y en él todos caímos, todos. Y a ello debo añadir la carga adicional de nuestras propias transgresiones delante de Dios. Sí, porque todo hombre es responsable delante de Dios y algún día tendrá que rendirle cuenta. Considera entonces, mi amigo, cuán terrible es la condición del hombre, que algún día tendrá que presentarse delante de un juez que conoce todas y cada una de las ocasiones en que el hombre ha transgredido su ley. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas, todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Todas las cosas, mi amigo, tus pensamientos, tus motivaciones, las inclinaciones de tu corazón, las cosas que has hecho en secreto que nadie ha visto, todas las cosas están desnudas y abiertas ante nuestro juez, ante aquel delante del cual algún día tendremos que dar cuenta. Y todo esto implica que no tenemos un buen récord, que nuestro balance es negativo, que somos culpables. Oye lo que declara la Biblia en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y en 64:6 del mismo Isaías dice que nuestras maldades nos llevaron como viento. Y ahora yo te pregunto, ¿alguna vez has tomado en serio esa realidad? ¿Alguna vez ha sido esto una preocupación profunda para ti? El hecho de que no tienes un buen récord delante de Dios. Pero ese no es nuestro único problema. Yo dije hace un momento que no solamente tenemos un mal récord, sino que también tenemos un mal corazón. Tenemos un mal récord, pero también un mal corazón. El pecado del hombre no radica en lo que hace o en lo que dice. Todas esas cosas son el resultado de un problema más profundo. El mal radica en el corazón, hermanos. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 17, versículo 9 de su libro, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y en un tono similar, Cristo declara en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la lascivia, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Y dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mientras los psicólogos nos hablan de una sociedad contaminante que presiona al hombre a hacer lo malo, la Biblia me dice que la fuente de esa maldad está dentro de nosotros mismos, en el corazón, en el corazón. No es un cambio de ambiente lo que el hombre necesita, es un cambio de corazón. El problema no son las circunstancias, el problema es un mal corazón. Es más, si pudiéramos colocar a un hombre en un ambiente perfecto, sin malas influencias, sin ninguna motivación externa al pecado, aún allí lo seguirán sus propias iniquidades. Créame,
Ese fue el error del monasticismo medieval, no sé si lo recuerdan. Ellos creían que si se separaban literalmente de la sociedad, dejarían de pecar, sin tomar en cuenta que el problema estaba dentro de ellos. Óyeme, no importa que te escondas en un monasterio o en el desierto del Sahara, aún allí te seguirán tus maldades. ¿Sabes por qué? Porque el pecado reside en el asiento mismo de la personalidad. Y es allí precisamente donde trabaja la gracia de Dios, no reformando nuestra apariencia, sino cambiando el corazón. Y una vez más, yo te pregunto, ¿alguna vez tú has sentido la carga de tener un corazón dañado? ¿Un corazón corrompido por el pecado? ¿Alguna vez te has visto a ti mismo completamente perdido delante de Dios por cuanto tienes un mal récord y un mal corazón? ¿Alguna vez tú te has visto así, honestamente? Decía el teólogo John Owen, no puedo entender cómo un hombre puede ser un verdadero creyente si el pecado no es su más grande carga, su más grande problema y su más grande aflicción. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu más grande problema? ¿Cuál es tu más grande carga? ¿Cuál es tu más grande aflicción? En Lamentaciones 3:39 dice el profeta Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Ah, pastor, por la enorme cantidad de problemas económicos que tengo, porque tengo mala salud, porque tengo una enfermedad incurable. No. Dice el profeta, laméntese el hombre en su pecado. Mi amigo, el cristiano bíblico es alguien que toma este asunto del pecado en serio. Mientras los demás buscan la manera de justificarlo, el cristiano ha comprendido la gravedad de su situación delante de Dios y por eso ha ido a Cristo clamando por misericordia. ¿Qué es un cristiano según la Biblia? Alguien que encara realistamente el problema de su pecado personal. Solamente voy a terminar con el segundo punto. En segundo lugar, un cristiano, según la Biblia, es aquel que ha considerado seriamente el único remedio dado por Dios para resolver el problema del pecado. Dios ha provisto un remedio para nuestro mal. ¿Saben cuál es ese remedio? Nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios encarnado que vivió una vida perfecta, murió en la cruz para pagar la deuda que el hombre había contraído con Dios por causa de su pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en 1 Timoteo 2:5 dice Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Todos esos textos que acabo de citar convergen en el mismo punto. Cristo dice, no hay otro camino. Pedro dice, no hay otro nombre. Y Pablo dice, no hay otro mediador. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no murió por sus propios pecados, Él murió por los nuestros. Y dice la Escritura que Cristo era semejante a nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué murió Cristo entonces? El profeta Isaías nos da la respuesta. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y yo te pregunto para finalizar, ¿alguna vez tú has visto a Cristo desde esa perspectiva? No como un gran hombre, ni como un gran maestro como lo ven algunos, no, como el Dios encarnado que sufrió en lugar de los pecadores, porque si tú no has visto a Cristo desde esa perspectiva, ¿sabes qué? Tú no eres cristiano. Que el Señor nos ayude. En la próxima voy a continuar con este tema tan serio. ¿Qué es realmente un cristiano?